La grandeza del Imperio Romano, el periodo en el que Roma alcanzó su máximo esplendor y dominio sobre el mundo antiguo. ¿Cómo logró Roma convertirse en un imperio tan poderoso y duradero? El Imperio Romano se inició en el año 27 AC, cuando el Senado proclamó a Octavio como Augusto, el primer emperador romano. Augusto puso fin a las guerras civiles que habían debilitado a la República Romana y estableció una forma de gobierno autocrática, en la que él tenía el control absoluto sobre el ejército, la administración y la justicia. Sin embargo, mantuvo las apariencias de una república, respetando al Senado y al pueblo como fuentes de legitimidad. Augusto inició una época de paz y prosperidad conocida como el Principado o el Alto Imperio, que duró hasta el siglo III DC. Durante este periodo, el Imperio Romano se expandió por todo el Mediterráneo y más allá, conquistando territorios en Europa, Asia y África. En el año 117 DC, bajo el gobierno de Trajano, el imperio alcanzó su máxima extensión, con unos 5 millones de kilómetros cuadrados y unos 88 millones de habitantes. Para administrar este vasto territorio, los emperadores romanos crearon una red de provincias gobernadas por funcionarios leales, una red de calzadas que facilitaban el transporte y la comunicación, un sistema tributario que financiaba el gasto público y un sistema legal que garantizaba el orden y la justicia. Además, los emperadores romanos fomentaron la integración y la asimilación de los pueblos conquistados, otorgándoles la ciudadanía romana, promoviendo el uso del latín y del griego como lenguas comunes, difundiendo la cultura romana y tolerando las diversas religiones. La cultura romana fue una síntesis de las tradiciones propias de Roma con las influencias de otras civilizaciones, especialmente la griega. Los romanos fueron grandes admiradores del arte, la literatura, la filosofía y la ciencia griegos, y los adaptaron a sus propios gustos y necesidades. Los romanos destacaron en la arquitectura y la ingeniería, creando obras monumentales como templos, teatros, acueductos, puentes, termas o anfiteatros. También desarrollaron géneros literarios como la historia, la oratoria, la sátira o la epopeya, con autores como Cicerón, Virgilio, Horacio o Tácito. Además, los romanos hicieron importantes aportes al derecho, a la política, a la educación y al calendario. La religión romana era politeísta, es decir, creía en varios dioses y diosas con diferentes atributos y funciones. Algunos de los principales dioses romanos eran Júpiter, el dios del cielo y del rayo, Juno, la diosa del matrimonio y la familia, Marte, el dios de la guerra, Venus, la diosa del amor y la belleza, o Minerva, la diosa de la sabiduría y las artes. Los romanos rendían culto a sus dioses mediante sacrificios, ofrendas, oraciones y fiestas. También creían en seres sobrenaturales como los genios, los espíritus protectores, los manes, los espíritus de los antepasados, o los augures, los sacerdotes que interpretaban los signos divinos. Los romanos eran tolerantes con las religiones de otros pueblos, siempre y cuando no se opusieran al orden imperial. Sin embargo, hubo algunas religiones que fueron perseguidas, como el judaísmo y el cristianismo, que se negaban a reconocer la autoridad de los emperadores y de los dioses romanos. El Imperio Romano no fue un periodo de estabilidad y armonía constante. También tuvo que enfrentarse a varios problemas y desafíos, tanto internos como externos. Entre los problemas internos, podemos mencionar las luchas por el poder entre los emperadores y sus rivales, las conspiraciones y los asesinatos políticos, las rebeliones y las guerras civiles, las crisis económicas y sociales, la corrupción y la decadencia moral, o la crisis religiosa y cultural. Entre los problemas externos, podemos mencionar las invasiones y las presiones de los pueblos bárbaros, que amenazaban las fronteras del imperio, las guerras contra otros imperios, como el parto o el sasánida, que disputaban el control de Oriente, o la competencia y el conflicto con el cristianismo, que se extendió por todo el imperio y cuestionó su legitimidad. Estos problemas se hicieron más graves y frecuentes a partir del siglo III DC, cuando el Imperio Romano entró en una profunda crisis que puso en peligro su supervivencia. Esta crisis se conoce como el Dominado o el Bajo Imperio, y se caracterizó por una serie de cambios políticos, administrativos, militares y religiosos que intentaron reformar y salvar al imperio. Entre estos cambios, podemos destacar la división del imperio en dos partes, la parte occidental, con capital en Roma, y la parte oriental, con capital en Constantinopla, la instauración de la tetrarquía, un sistema de gobierno compartido por 4 emperadores, la reorganización de las provincias en diócesis y prefecturas, el aumento del ejército y de los impuestos, la imposición del cristianismo como religión oficial, o la adopción del griego como lengua oficial en Oriente.